Si usted está, míreme a los ojos aquí, si usted está en la voluntad de Dios, nunca tendrá que hacer fuerza, porque Dios te va a respaldar en todo. Amén. Dígale al que está a su lado, si estás en la voluntad de Dios, no tendrás que hacer fuerza para ser un bendecido, porque de eso se encarga Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puede sentarse. Cuando usted está en la voluntad de Dios, usted no tiene que hacer esfuerzo. No me han entendido. Hay hermanos que se mueven para otra ciudad, para otra iglesia, para otro país, por fuera de la voluntad de Dios. Desarrollan relaciones incorrectas, negocios incorrectos, por carne, por voluntad de hombre. Cada vez que hacemos eso nos vamos a desgastar más. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, de la bendición se encarga Dios, se encarga Dios. Por ejemplo, si usted se casa con el hombre que Dios le dijo no, va a sufrir toda la bendita vida. Por eso no debe casarse uno por fuera de la voluntad de Dios. No debe de hacer negocios por fuera de la voluntad de Dios. No debe cambiarse de casa por fuera de la voluntad de Dios. No debe comprar lo que no tiene que comprar, porque usted puede ser un creyente, pero toda la vida vas a sufrir. Hay hermanos que salen de Guatemala es que dicen, y se meten en Honduras. ¿Por qué? Porque hacen lo que se les da. No los oigo. La voluntad, su voluntad, hacen su voluntad y no la de Dios. Entonces, Abraham se durmió con Agar por la voluntad de Dios. ¿Quién nació? Toda la vida, aún muerto, Israel sufre. Israel era Isaac, Jacob, Israel. Y Israel, en la voluntad de Dios, cuando fue por la voluntad de Dios, Abraham no tuvo que pedir por Isaac, porque ya era bendito, pero sí tuvo que pedir por Ismael, y rogar por Ismael, y sufrir por Ismael. Por eso, si usted está en la voluntad de Dios, la bendición es suya. Hagamos esto y verá que no estamos a toda hora haciendo fuerza, porque usted hace fuerza para que se den las cosas, pero Dios no te dijo que hiciera eso. Dios no va a estar ahí. Una hermana un día me dijo: pastor, ¿usted qué me dice? Si es la voluntad de Dios de que yo siga con este hombre o lo espero. ¿Qué le dije? Pero él no es con el que usted se casó. Me dijo: no, el matrimonio mío, eso se acabó, ahora estoy con este otro. Pero usted hizo todo organizado. No, pastor, yo me fui a vivir con él. Dijo: estás perdida hace rato, hermano. Estás sufriendo porque usted hace lo que quiere, inicia relaciones como quiere. Y muchas veces estamos sufriendo consecuencias de la desobediencia, pidiéndole a Dios que nos ayude cuando usted es el que está solo haciendo fuerza ahí, porque Dios nunca lo mandó por ese lado. Compramos, vendemos, viajamos, hacemos todo por fuera de la voluntad de Dios. Haga fuerza solo, porque Dios no va a hacer fuerza. La clave es estar en la ciudad donde Dios quiere que esté. Y cuando usted esté en la ciudad, en el país, en el lugar preciso, usted no tiene que hacer fuerza, porque de eso se encarga Dios. No dijeron amén, pero así es. Es importante que en este tiempo la iglesia tenga una experiencia y una vivencia con el Espíritu Santo. Vamos a poner así el título para esta palabra que les doy: de la experiencia a la vivencia. De la experiencia a la ¿qué? A la vivencia con el Espíritu Santo. Hay algo que está afectando a la iglesia, y es que la iglesia perdió la cultura de avivamiento. ¿Qué perdió la iglesia? La cultura
del Pentecostés. Perdió la cultura de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted llega a una iglesia y en esa iglesia tienen cosas, como en ciertos, digamos así, denominaciones donde el hablar en lengua, donde el bautismo del Espíritu Santo, donde lo que tiene que ver con el don de ciencia, profecía, palabra de sabiduría, sanidad y milagros no hay. Han cesacionado lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y sus efectos. Entonces ellos dicen, eso fue para allá, para la iglesia primitiva, para hoy no. Entonces esa es una línea que hay de denominaciones. Las asambleas de Dios somos una línea pentecostal. Creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos en el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Creemos que Dios hace hoy milagros. En eso creemos nosotros. Entonces hay una necesidad de mantener esa cultura con la que nació la iglesia. La iglesia creó la cultura y se mantuvo ahí, pero cuando paró eso, cuando se deterioró eso, cuando se debilitó eso, entonces la iglesia comenzó a sufrir. Comenzó a sufrir porque es un peligro ignorar el Espíritu Santo. Para la iglesia es un peligro ignorar, para usted y para mí es un peligro que usted en este tiempo no tenga una convivencia, una vivencia, una experiencia con el Espíritu Santo, porque trae derrota eso. Eso trae derrota a la iglesia. La iglesia no podrá vivir en victoria. Entonces, la cultura de avivamiento debe ser a diario, el diario vivir de la iglesia. Estoy diciendo que en el diario vivir nosotros tenemos que hablar en lenguas, orar, ayunar, vigilar y tener el movimiento del Espíritu Santo a diario con el Espíritu Santo. Entonces, la experiencia es algo vital, pero la experiencia es corta. Pero la convivencia, la vivencia es a diario y es todos los días y es de larga duración. Entonces no podemos quedarnos en una experiencia como algunos tuvieron un toque del Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Sí, yo me moví así hace 20 años, pastor, 25, 30 años, Dios me bautizó. Y hermana, y hoy, no pastor, hoy renuncié, hoy estoy haciendo aquello, lo otro, y las lenguas, sí, yo hablo en lenguas, y hoy, entonces, no podemos perder esa relación y esa vivencia con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva perdió eso. La iglesia Asamblea de Dios de Cumaral perdió eso. Y a nivel nacional hemos perdido eso. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Necesitamos otra vez regresar a nuestras raíces pentecostales. Dije que necesitamos volver a nuestras raíces pentecostales. El pastor William Seymour era un creyente de una iglesia. La iglesia de Asamblea de Dios nació en 1914. Este fue un hombre que en una iglesia comenzó a buscar a Dios, pero con un deseo, con un hambre, con una pasión por Dios, que logró de que el Espíritu Santo lo empoderara, lo llenara, lo bautizara. Y en la iglesia no se lo aguantaron, porque él quería hablar en lenguas. Y cuando él hablaba en lenguas, pues no le gustaba a los demás. Y tanto así que le dijeron, no puede seguir acá. Pero resulta que eso se impregnó en otros. Y entonces él se fue hacia una bodega, y allá en esa bodega comenzaba a orar. El hambre por Dios lo hacía orar, y el Espíritu Santo se movía y comenzaron a llegar las personas ahí. Comenzó a llegar y la gente se sanaba, se salvaba, y un avivamiento que no pudo parar nadie. Nadie pudo parar ese avivamiento. Y ahí nace las asambleas de Dios, de un mover pentecostal. Hoy estamos en más de 280 países, 287 países, y es la denominación más grande del mundo en lo que es el cristianismo.
Pero algo que los directivos y todos nuestros jefes han notado es que la iglesia perdió ese poder. Y tenemos que volver a ese mover poderoso como nació la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1, en el versículo 4, le dice el Señor, y estando juntos, Hechos 1:4, por favor. ¿Qué le dije que era el título? ¿Cuál es el título? Vayan anotando eso. De la vivencia a la, perdón, de una experiencia que es corta, que la tenemos que tener, que es ese mover poderoso, a una vivencia diaria con el Espíritu Santo. ¿Qué perdió la iglesia primitiva? Eso. Al año 40 después del Señor haberse ido, ya a los 40 años de la iglesia haber comenzado en el mover del Espíritu Santo, perdió esto y se apagó. Por eso es que el Señor le dice en Apocalipsis: pero tengo una cosa contra ti, que haz que ni eres fría, que ni eres ¿qué? Fría ni caliente. Por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer ¿qué? Entonces la iglesia pierde eso. Cuando la iglesia pierde eso, pierde el poder. Cuando la iglesia pierde eso, pierde el avance. Por eso, la iglesia es usted. Y si hoy, hermano, usted dice: pastor, yo reconozco que yo he perdido esa vitalidad, he perdido eso que me mantenía avivado, motivado. Me es difícil, pastor, vencer la prueba, la tentación. Me es difícil, pastor, mantenerme fiel y constante. Me es difícil evangelizar y predicar. Me es difícil, pastor, en este tiempo mantenerme fervoroso. Entonces hay un peligro, que usted nunca haya sentido, no haya tenido ni una experiencia. Que usted diga: pastor, yo no he tenido ni una experiencia con el Espíritu Santo. Yo amo a Dios. Y yo, pastor, puedo decir que soy creyente y soy salvo. Y yo se lo creo. Y lo vamos a leer a través de las Escrituras, que aquí donde están estos discípulos, después de 40 días que el Señor caminó con ellos y los reactivó en su fe, porque ellos, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, ellos quedan decepcionados. Acuérdese que Pedro se va a pescar y se arrastra a todos casi. Que el Señor le tocó venir y les dijo: los espero en Galilea. No llegaron a Galilea. Al Señor le tocó ir a Jerusalén para irlos a reactivar y llevárselos a Galilea, donde Él les había dicho que allá se veían. Y luego el Señor se fue a los 40 días. De ahí en adelante, sin el bautismo, pasó algo que es el requisito número 1 para que usted sea bautizado. Es mi deseo en mi corazón como un pastor, dejar de tanta fuerza, hermano. Por eso les dije, y le decía al Señor: ¿qué pasa? Estás haciendo mucha fuerza. ¿Qué me pasó? Estás haciendo mucha fuerza. La iglesia necesita el bautismo. Si eres desobediente, usted cargará y nunca podrá. Pero si me obedeces, todo será más fácil, porque yo estaré ahí. Entonces, es una necesidad, es vital que la iglesia sea bautizada, que usted sea bautizado con el Espíritu Santo, que usted sea lleno del Espíritu Santo, porque entonces todo será más fácil. Porque sin el Espíritu Santo es derrota, con el Espíritu Santo es victoria. Pero hace falta cultura, Oscar, cultura. Porque si esto está pasando es por culpa de nosotros, porque entramos también en un cesacionismo. Nos acostumbramos de que la iglesia no hable en lenguas, de que usted no tenga un toque del Espíritu Santo.
Entonces ya no parecemos una iglesia pentecostal, sino una iglesia bautista o presbiteriana. Y es de respeto, de hermano que es de la presbiteriana, gloria a Dios, vaya allá. Pero las asambleas de Dios es pentecostal. Nacimos así. Dios la hizo así. Entonces, volver a esa cultura es un trabajo. Porque para hacer cultura, hermano Wilson, ¿cuánto se gasta? Les pregunto a todos, para hacer cultura, ¿cuánto se gasta? Por ejemplo, usted dice, quiero hacer cultura en mi hija. Una cultura de oración. ¿Lo hace en un día? No lo hace en un día. Lo que va a hacer cultura es el día a día. Y que usted y yo demos ejemplo y modelo. Porque a veces la cultura que hay en nosotros no es la bíblica. Y para quitar eso hay que desaprender, trabajar continuamente. Y tenemos que en esta iglesia darle el espacio al Espíritu Santo. Para que Él se mueva. Para que mientras estamos aquí, hermanos, sean sanos, sean libres. ¿Qué sucedió en la iglesia primitiva? La gente se sanaba. Y es que al caso es diferente, los problemas iguales. Y el Señor no ha venido, la iglesia sigue moviéndose. Y se tiene que seguir moviendo el Espíritu Santo hoy. Entonces necesitamos que esa cultura vuelva, que esas raíces pentecostales vuelvan a la iglesia. Y así entonces seremos más que vencedores. Quiero hablar de estos 4 objetivos que tiene el Espíritu Santo en su vida. 4 objetivos. Voy a hablar de 4 objetivos que tiene el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Por qué el Señor dejó el Espíritu Santo? ¿Por qué les dice, como leo ahí, Hechos 1:4? Y estando juntos les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? Del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿qué, hermanos? No los oigo, seréis ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. 40 días caminó Jesús con ellos. Y en el día 50 fueron bautizados, el día del Pentecostés. O sea, ¿qué hicieron los discípulos en 10 días? Orar, orar, orar y orar, día y noche, orando, orando, sin ser bautizados. ¿Qué produjo un avivamiento? ¿Qué provocó el avivamiento del Pentecostés, Marta? ¿Qué provocó? Hubo algo que provocó, y es la oración. Por eso el pastor Oscar y todos nosotros hemos pedido que cada fin de mes tengamos un tiempo de vigilia, un tiempo de ayuno y un tiempo de oración. El viernes tuvimos vigilia y muchos de ustedes brillaron. Mire al que está a su lado, usted, hermano, brilló por su ausencia. Y la cultura se establece, a ver, ayúdeme, la cultura se establece día a día. Usted se metió en esta iglesia, bienvenido. Aquí vamos a orar y a ayunar y a vigilar hasta que el Señor venga. ¿Dicen amén? ¿Cómo es la boa y la otra es el pavo? Les vamos a dar, no, pero boa no. A mí se me viene que cuando digo boa es como una culebra, hermano. Es bao, pero démosle pavo. ¿Quieren bao o quieren pavo? Entonces, pavo es esto: palabra, A, ayuno, B, vigilia, y O, oración. Dígale, le vamos a dar pavo, papá. No pavo, sino pavo. Pavo. Y vamos a estar ahí, hermano, buscando el rostro del Señor. ¿Qué trajo el bautismo?
Lean, lean, lean. Mire que ellos estando ahí se desconcentran. Y usted puede estar en esta iglesia desconcentrado. Y los discípulos estaban en su objetivo de que la crisis financiera era terrible. Alguien que hable mal del presidente Petro, del presidente Duque, eso es tan periférico. Porque jamás eso podrá detener una iglesia, jamás. Y usted es iglesia. Nosotros no dependemos de políticos, dependemos del Espíritu Santo. Entonces, ellos le dicen, entonces, verso 6, vea cómo está ahí incrustado el texto, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, los que se habían reunido les preguntaron diciendo, ¿cuántos se habían reunido? 500. Jesús había podido armar una guerrilla ahí. Y puedo decirle, se habían hecho romper por Jesús. Solo esperaban que el Señor dijera, vamos contra Herodes, necesito, se había armado un ejército y habían dado un golpe de estado. Y en ese momento le dice, reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vas a arreglar este problema tan terrible que tenemos, que nos tienen en la inmunda, Señor? Nos tienen sin salud, nos tienen mal económicamente, nos subyugan, nos roban, nos atracan, nos explotan. Hay un régimen corrupto. Es el momento ya que resucitaste, venciste la muerte, todos nos vamos a romper por usted. Y me imagino que todos, ¡ah! ¿Y qué les dice el Señor? Versículo 6. Entonces, ayúdeme el 7. Y les dijo, no que, léalo, el Espíritu Santo te ayude ahí. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Digan otras palabras que le dijo, no se metan en lo que a ustedes no les, porque ese asunto político solo está en las manos de mi Padre. Pero Señor, no más Pedro, deje de armar la guerra ahí. Deme la traducción actual en ese mismo texto, démela, el 7. Y muchas veces usted y yo ahí estamos hablando del problema y el Señor dice, no es tu marido. Tu marido no va a cambiar. No va a cambiar. La que tienes que cambiar eres tú, con el poder de mi Espíritu. Y así soportarás cualquier embate y siempre estarás feliz, sea que gobierne la izquierda o gobierne la derecha. Léalo. Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Así que no se metan en el campo político. No estoy diciendo que usted no vote. No estoy tampoco diciendo de que usted tenga ese sentir de ser político. Eso está bien, pero eso no cambia. Eso no va a transformar su corazón y su vida, porque aún con plata o sin plata o con lo mejor que pueda, usted no va a tener satisfacción, porque lo único que satisface el corazón del hombre es Dios. Entonces les voy a dar algo, dice, que sí tienen que prestar mucha atención, verso 8. Y aquí está el resumen del libro de los Hechos. Les dije que les voy a dar el resumen del libro de los Hechos, versículo 8. Todo el libro de los Hechos está acá. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué van a recibir? ¿Para qué poder? El poder para ser testigos, para predicar.
Entonces, si predican, las almas que reciban la salvación recibirán al Espíritu Santo y serán más que vencedores, sea lo que venga, lo que suceda. Lo que hoy la iglesia necesita es el Espíritu Santo, es la llenura. Lo que usted y yo necesitamos hoy es el bautismo del Espíritu Santo. El Señor sabía que ningún político podía cambiar a nadie, pero sí sabía que el Espíritu Santo sí traería poder para vencer cualquier circunstancia. Para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, en Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Parece que la evangelización es la clave. ¿Y qué queremos? Pastores que me han invitado a mí a hacer caravana porque quedó el alcalde tal. No le voy a andar, porque lo que la iglesia necesita es evangelizar. Unámonos para hacer una campaña evangelística. Unámonos para predicar. Así unámonos. Y después, cada quien que tome la decisión por quién votar. Pero la política no cambia a nadie. La política nos divide. No dijeron amén, amén. Tuve que trabajar en una iglesia fuerte porque chiquita y casi la divide el diablo. Porque el uno votaba por este y el otro por el otro. Qué cosa tan tremenda, hermano. Y ya en la iglesia se estaban atacando los unos a los otros. Y eran 10 para un lado y 10 para el otro. Bien chiquita y ya se la quería robar el diablo. Así dije, no, se acaba esto. Y este texto nos ayuda mucho. Lo que la iglesia necesita es poder para aguantar las crisis y los problemas que cualquier político nos ponga. Y el poder está para que usted soporte a su suegra, a su marido, a su hermano, a su hijo que no cambia, lo que sea. Déjeme el 9, un poquito más el 9. Y dice, y habiendo dicho esto, dice estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones vestidos de vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es así que se abre el telón para el Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué se les aparecieron? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ayúdenme, ¿y fueron qué? Algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos y todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿cómo estaban? Confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos como estaban, atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alzó la voz el que no hablaba, el que tenía temor y miedo y se ocultaba, porque hubo una amenaza. Aquí ya vemos a un Pedro diferente, un Pedro bautizado que ya no tiene miedo a la muerte. Y todos los que habitáis en Jerusalén, se levanta Pedro, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Pues ¿qué? Es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Está predicando Pedro. ¿Quién le dijo a Pedro que predicara ahí? Nadie. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, algo va a pasar en usted. Algo ocurre en su carácter. Pedro se le quitó el miedo. Hay algo sobrenatural que entra en uno, que usted dice: yo no podía hacer esto, ahora ¿por qué lo puedo hacer? Y una segunda cosa que ocurre en su vida, que estoy hablando de los 4 objetivos. Número 1 es su carácter. Pero número 2 es la comisión, tiene que ver con la comisión. El primero es implosivo, pero el segundo es explosivo. El primero es interno y el segundo es externo. Usted no puede callar. Pedro no podía callar. Pedro se puso a predicar. Y dice el verso 17, se le viene todo eso a la mente del apóstol Pedro. 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ustedes están diciendo que están borrachos. No están borrachos. Lo que está pasando aquí es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y darán prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el cielo del día del Señor. Venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, está predicando Pedro. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con su presencia. Varones hermanos,
Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que son juramentos de Dios, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase a su trono, en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió del cielo a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la prédica de Pedro. Cuando le dijeron que estaban borrachos, algo se le metió a Pedro. ¿Qué se le metió? El Espíritu Santo. Se metió con poder. Claro, el poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cuántos creen que esto necesita la iglesia hoy? ¿Cuántos necesitan poder de Dios? Eso, lean conmigo, por favor. Miren lo que pasa en el momento que él está predicando. Dice 29, ¿sí estamos ahí? 36, perdón, dice 37. Al oír esto, es la narrativa de Lucas, ¿no? Recuerden que Lucas, yo creo que indagó a Pedro. Una de dos, ¿estaba ahí Lucas? ¿Lucas estaba escuchando a Pedro? ¿O le contaron a Lucas? ¿Qué dice Mafe? ¿Estaba Lucas cuando Pedro predicó? Estaba recién convertido, pero sí oyó a Pedro. Y ese día yo prediqué. No sé, pero ese día del bautismo el Señor me trajo todos los versículos que se me habían olvidado. Y hubo tanto empoderamiento en mí que los desafié y les dije hasta de que se iban a morir. Y Lucas escriba: uy, sí pasó eso, hermano Pedro. Sí, Señor, ese día fue poderoso. Y ahora imagínense a Pedro predicando esta parte. Y el día que nos dijeron que estábamos borrachos, ese día se me metió el Espíritu Santo. Ese día, después de haber recibido el bautismo, ese día que cayó como un estruendo, toda esa casa tembló. Ese día el Señor inauguró la iglesia. Ese día fue algo poderoso. Sentí poder en mí, que cuando me desafiaron me levanté. Y ese día los confronté con la palabra y les dije: asesinos, ustedes mataron al Señor. ¿Y sabe qué? Ese día se convirtieron todos esos infelices. Todos se convirtieron. Me imagino a Pedro predicando. Y esos infelices son ustedes, los idiotis. No se rían. ¿Sabe qué quiere decir vulgo? Los del vulgo. Vulgo en griego significa idiotes. Todos los idiotes se convirtieron ese día. Todos nosotros, los del vulgo. Porque a Pedro le dijeron: no es ese del vulgo allá que no sabe ni qué hablar. ¿No es un idiotis? Sí, él es un idiotis convertido con poder. Y hoy necesitamos muchos idiotas llenos del Espíritu Santo. Eso era algo despectivo. Del vulgo era no una mano de idiotas los que están allá. Eso es lo que quería decir eso. Nos falta conocer las escrituras. Vamos, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué?
el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para que cuanto el Señor, para los cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea que el Espíritu Santo, ¿para quién es? Mire al que está a su lado, el Espíritu Santo es para ti. Así tengas esa cara. Dios quiere llenarte y Dios quiere bautizarte en este día. Alguien que diga amén a eso. Oiga, yo con la Biblia aquí sufriendo porque no alcanzo a leer bien. Terrible. Y mucho idiotes. Sí, ahora sí, del vulgo, pero aquí estamos. De los camiones aquí a la palabra. Versículo 39. Escuchen esto. Estoy en la Valera, ¿no? 39. Ahora sí leo mejor. Quiero que volver al 37. En el momento en que Pedro termina de predicar, nadie le dijo que predicara, pero él predicó poderosamente. Eso fue cortico. Póngale en cuánto leí. En 2 minutos leí el sermón de Pedro, en 3 minutos. Y uno a veces predica 3 horas y no se convierte en nadie. Y Pedro predicó 3 minutos y se convirtieron 3,000. ¿Cuál es la diferencia? Eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Usted quiere que su marido cambie, no va a cambiar, pero usted llena el Espíritu Santo, su marido va a cambiar. Algo cambia cuando usted está llena del Espíritu Santo. Habrá una transformación. ¿Cuántos reciben eso? 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras, muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Es una iglesia poderosa. ¿Cuál es el objetivo del bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Primero, anótenlo. El objetivo de transformar y cambiar nuestro carácter. No se puede. Sin el Espíritu Santo estamos derrotados. Usted dice: me da miedo. Cuando no es miedo, no soy capaz. Cuando dice no soy capaz, usted dice: no, es que tengo un problema familiar, tengo un problema sentimental, tengo un problema financiero, tengo un problema aquí, allá y allí y allá, y todo eso es verdad. Y si le hubiéramos preguntado a Pedro: no, es que está este gobierno de Herodes, no, es que tengo que pagar lo de la salud, no, es que tengo que para aquí, para allá, y patatín y patatán, y no, todo nos pone, y es verdad, todo nos rebasa. Y pastor, y eso que no le cuento, yo cuando me airo sale a volar la cacelora de los huevos, sale a volar la paila, sale a volar, pastor. Hay algo que no puedo controlar y son mi ira, mi enojo. Yo cuando me enojo soy violento. Pastor, eso no es nada. Yo todavía miro pornografía, yo todavía digo groserías, yo todavía, pastor, tengo problemas y todo eso es verdad, y eres salvo. Y si hubiera sido Pedro: no, yo me da miedo, me da temor, se me olvidan los versículos, no, yo tengo muchas cosas, mi baja estima, mi doble ánimo, yo tengo esto, y me coge el asunto y me da la depre, y cuando me da la depre me meto entre la sala allá y me escondo y no quiero que nadie me hable. Y hay hermanos que le da eso. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso es la realidad suya, y es la realidad de todos, y es la realidad de Pedro. Pero una de las cosas que hace el Espíritu Santo es prepararte, forjarte, formarte, capacitarte, agrandarte frente al desafío. Pedro fue lleno. Y cuando se levanta, hermano, el auditorio le quedó
chiquito. Y adivine de qué se acordó. Se acordó. Por eso la palabra es inspirada por Dios. Porque todo lo que Jesús le dijo, se lo recordó. ¿Quién? ¿Y qué dice la palabra? El Espíritu Santo le recordará todo lo que os he dicho. Y comienza Pedro a predicar y el Espíritu Santo lo empoderó, lo agrandó. Y de pescador lo pasó el Señor ¿a qué? A pescador. No los oigo. De hombres. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El objetivo del Espíritu Santo, el primer objetivo, es transformar tu carácter y tu forma de ser. Y usted dice, es que no puedo vencer las tentaciones. Yo miro una escoba y yo miro es una mujer, pastor. Yo miro un cilindro y ahí caigo. Pastor, yo estoy aquí, mi lengua es que soy chismosa. Es que yo tengo una lengua que le da la vuelta a la cuadra y va allá por la caja agraria y llega al otro lado. Soy muy chismosa. Levanten las manos, hermanos, las hermanas ahí, bajen la mano. Entonces, hermana, ¿cómo hago con eso? El Espíritu Santo. No, soy homosexual, me gustan los hombres. No, soy lesbiana, me gustan las mujeres. Dios tiene el poder para liberarte. Y es el primer objetivo, coger un endemoniado y ponerlo a predicar. No, me dijeron amén. Estoy hablando del endemoniado gadareno, no de su merced. Estoy hablando del endemoniado gadareno que tenía cuántos miles de demonios y fue libre. ¿Y qué lo dejó el Señor haciendo? Predicando. Porque para Dios, usted no me diga, hermano, no, yo no puedo, no sirvo porque es que tengo mal genio. Nada, lo que te falta es el bautismo. Es que mis problemas son así. Por eso, y tú estás acá, no puedes. Pero con el Señor, a ver, deme 1:8, Hechos 1:8. Pero recibiréis. ¿Para qué? Para poder. Lo que usted hoy necesita con el doble ánimo, con la baja estima. Es que mi marido se esconde allá cuando le da la depre, se esconde allá y dice, no, pobrecito él. No. Lo que necesita es el bautismo. Pastor, les voy a dar solo un punto para recibir el bautismo, solo uno. Y ustedes saben, a ver, Aide, ¿qué hizo la iglesia en 10 días? Cuando el Señor subió, ¿qué hizo en 10 días para que provocaran a Dios y cayera con el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? Entonces eso es lo que hay que hacer. El pavo. A ver, ayúdenme con el pavo. Palabra, ayuno, vigilia. ¿Y cuántas veces vamos a tener eso? Ayudándole solo acá nomás, cada mes. Pero eso se tiene que hacer día a día. O sea, no solamente una experiencia de hablar en lenguas, no, es una vivencia. Ayúdenme, ¿cuál es el título? De la experiencia a la vivencia. ¿Qué le falta a la iglesia? Vivir diariamente llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Usted lo puede hacer con hambre. Hambre por Dios. ¿Qué es eso de la oración del pavo? Hambre. Y ellos se fue el Señor y entran y oren mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Hambre por Dios, hambre por Dios. ¿Cuántos quieren ser bautizados? Diga hambre, 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 hambre. Y todo el que quiera ser lleno, Dios lo bautiza. Hay hermanos que dicen, no, yo no he recibido el bautismo. Te falta hambre. Porque todo el que tiene hambre es lleno. Ese día tenían hambre. ¿Por qué no tenemos hambre? ¿Cuándo se le quita el hambre a usted? Cuando come. ¿Y cuántos han dañado un almuerzo? ¿Cuántos han? Mira, la hermana se ríe. Y lo pescan a uno cuando uno llega con algo por aquí movido así. ¿Y usted dónde estaba? Y entonces yo, ¿para qué hice el almuerzo? ¿Para qué lo hice? Si ya viene lleno. ¿Por qué no llama?
Ahí la hermana le falta el bautismo del Espíritu Santo. Y le digo, bueno, papito, conmigo afuera yo lo guardo. Yo he dañado muchas veces el almuerzo y tengo problemas con mi esposa. Me dice, ¿dónde comió? Y fuera que se quedara ahí, ¿y quién le dio? Claro. Y entonces lo que yo hice, ¿para quién? Y queda todo ese problema ahí. Y a veces usted llega a la iglesia y está lleno. Y uno le dice, hermano, vamos a orar, estoy lleno de Netflix. Está lleno de WhatsApp, está lleno de Facebook. Y muchos llegan llenos. ¿Sabe usted que le estoy dando exactamente lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy? Usted vive lleno y no hay espacio para Dios. Y lo único que hace que usted sea bautizado y lleno del Espíritu Santo hoy, y que sobre usted caiga una unción poderosa, y que el Espíritu Santo caiga sobre usted, es el hambre que hace falta de la iglesia hoy. La iglesia perdió, no los oigo, ¿qué perdió la iglesia? Hambre. El hambre. Y usted puede saber que el culto puede estar, predicó pastor Oscar, ay no, a mí me gusta que predique el pastor Mauricio, y a veces predica uno, a mí me gusta que predique el gordito, y predica el gordito ni yo, entonces no, a mí me gusta que Edward. ¿Qué va, hermano? Cuando usted tiene hambre, cantó el hermano y le salió un gallo. Y tranquilo, hermano, eche el otro, que yo soy igual, que yo le ayudo por el otro lado. Y eso se mete uno en el espíritu. Y no, eso no lo para nadie a uno con hambre, hermano. No, yo quiero es hablar en lengua. ¿Dónde me meto? Hable ahí, hermano. Perdimos eso. Yo recuerdo que yo entré a una iglesia, hablaba en lenguas, el otro allá, el otro allá, el otro, y esa iglesia crecía y crecía y formaba pastores y predicaba la iglesia en 1987. Y entonces yo llegué y yo decía, ¿a dónde me hago? Yo no me voy allá con el que más cachicle, no, yo no me voy para atrás. Nunca me hice atrás. Yo me hacía al lado de que el que hablaba en lenguas y levantaba las manos, y yo me cansaba. Los hermanos así, y yo llegaba pues también sin bautismo. ¿Qué tiene este que no se cansa? Había un hermano que me parecía terrorífico, se arrodillaba y de ahí no se paraba. Y se arrodillaba tras la viña. Y sí, Dios mío, pero... Y yo hacía así y lo veía y ya se va a cansar. No se cansaba nunca de orar. Y él ahora. Y sigue igual. Está uno por ahí y ya tiene como 60 y 70. Y lo coge a uno. Dios te dice esto, hermano: no morirás hasta que no cumplas el propósito. Le suelta uno profecía, ¿verdad? Y eso el hermano que me contó eso, me dijo, y yo temblé del dedo gordo hasta la cabeza. Poder, hermano, poder. ¿Qué necesita hoy la iglesia? Poder. Pero ese bautismo llega cuando nosotros tengamos hambre por Dios. Esta cultura de hambre tenemos que establecerla acá. Que no que llegue usted, hermano, y no, que lo coja la corriente y el Espíritu Santo lo levante y lo ponga a orar, y que usted diga, mire, ese no era el que se dormía en culto, sí, ahora estáis que orando por los enfermos. Eso es lo que queremos. Y venga, ¿quién le dijo a Pedro que predicara? Nadie. Pero él se levantó y suelta ese sermón, hermano. Entonces, número 2, después de que Dios te prepara y cambia tu carácter, se vuelve suave, usted ya cede el paso a las motos. Wilson se ríe. Lo más difícil es que usted vaya, siga, o pare, siga. Colombia tenemos un problema. ¿Sabe qué pasa en Estados Unidos? Para el del bus, para el carro del bus a dejar un niño de los recorridos, y todo el mundo para. Arranca el bus, da la vuelta y ahí sí arranca todo el mundo. ¿Aquí qué pasa, hermano? ¿Aquí qué? Y si no, $1,000. La multa por cruzar un bus escolar y pasar es $1,000. También es que
¿Con cuántos millones de pesos ahí? Entonces, y aquí en Colombia llega uno a Bogotá y los Transmilenios y los que se paran entre los dos Transmilenios. ¿Se ha visto usted en Bogotá los motoristas? Los de las motos pasan por en medio del Transmilenio así el carro. Y cuando les toca bajar los pies, las llantas del Transmilenio le pasan así por un centímetro. Apenas uno está atrás, y hace así. Y luego y se meten y Dios mío santísimo. ¿Cómo tener cultura cristiana ahí y decir, siga, tranquilo, siga, va a pasar, pase, verde, pero arranque usted primero? Para vivir hoy en este mundo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para aguantarse la esposa, para aguantarse la esposa. Yo ya le he dicho a los hermanos, usted no tiene que entenderlas, tienes que amarlas. Eso le digo a todos los hombres hoy. No entienda a su mujer, ámela como Cristo amó la iglesia. No haga más. Y para hacer eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ese cuento de que me cansé de mi mujer, mentiras del diablo, mentiras. Usted lleno del Espíritu Santo aguanta a su mujer y la ama. Y le doy la clave a las mujeres que dicen, y es que mi marido, uy, mire pastor, me tiene hasta aquí. Llena del Espíritu Santo, usted mira a su marido como un ángel. Pero si no estás llena, lo mira como un diablo. Pastor, ¿cómo sé que estoy llena del Espíritu Santo? Como trata usted a los demás. Entonces necesitamos transformación de carácter, santidad. ¿Cómo vivo en santidad en medio de un mundo de pecado? Pastor, es que hay pecado allá, pecado. ¿Cómo puedo vivir en santidad? Lleno del Espíritu Santo podrás vivir en santidad. Podemos hoy resistir las tentaciones. Podemos estar consagrados. Hoy, al llegar de afuera, hermano, ¿usted llega lleno o llega con hambre? Si llega con hambre, hermano, el Espíritu Santo te llena. Si llega lleno de WhatsApp, tiene que comenzar a orar para quitarse todo eso encima y ser libre en el nombre de Jesús. Levante la mano los que miran las series de las novelas todas por Netflix, que son como 40,000. Ahí quedan llenas. Hermano, vamos a hablar en lengua. No, vamos a ayunar, no tengo tiempo, tengo la novela de las 4. Hoy les invito a las 12 quedarnos una hora más para orar. ¿Con quién hablé hoy? Y así esa cultura establecerla, que ustedes hubieran escuchado. Una cultura dice, amén. Eso ya es cultura. Y cuando se está estableciendo cultura, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿Que cachama frita? Establecer cultura. Entonces, en primer lugar, el objetivo del Espíritu Santo es transformarnos. Segundo, lo segundo que él hace tiene que ver con la comisión. A ver, con la C. Voy a trabajar con la C. En primer lugar, carácter. Transformar mi carácter. Hacerme a la semejanza de Cristo. Eso es resumen de todo el primer punto. Segundo, tiene que ver con la comisión. ¿Qué va a hacer? El Señor va a hacerme amar, el ganar almas. Y algo que entró en el corazón de Pedro aquí en adelante fue apasionado por la predicación, apasionado por predicar. Y se levanta y tan 3,000. Al otro día, en el capítulo 4, ¿qué le dice el cojo? Dame una ofrenda, deme una moneda. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo oro, tampoco tengo plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué lo pasó ahí? En el nombre de Jesús dice, lo levantó y lo sanó. ¿Y cuántos fueron? 5,000. ¿Y 3,000? 5,000 y 3,000, 8,000. La iglesia en 2-3 días, 8,000 miembros bautizados con el Espíritu Santo. Y la iglesia de ahí en adelante fue avivada por el Espíritu Santo. Qué peligro hoy ignorar al Espíritu Santo.
Qué peligro que usted y yo no aprendamos a convivir con el Espíritu Santo. Todo será más difícil. Todo será más difícil. Tercero, lo tercero que usted mira aquí es que usted mira que Pedro nunca se escarrió. Y usted mira que la iglesia persevera. Y una de las cosas que hace en esta primera generación es la constancia. Un creyente bautizado con el Espíritu Santo es constante crecimiento. Constante. El doble ánimo se va. Y cuando usted se llena del Espíritu Santo, sube su nivel. Y el desafío no te desanima, el desafío no te estresa. El estrés es porque el desafío te rebasa. Entonces, cuando usted está llena del Espíritu Santo, en la pleroma del Espíritu Santo, eso te mantendrá siempre vigente, constante y perseverante. Qué lindo es, hermano, que podamos vivir constantes hasta que el Señor venga. Nos hace fieles, nos hace leales. Y pasan los años y ahí está. Hoy hablaba de Josefina, ahí está, constante. Usted ve a Tito, constante. Usted ve a Francisco, constante. Anita, constante. ¿Cuántos años hace que llegué? 26 años aquí. Constante. Eso hace el Espíritu Santo. Es constante, firme, fiel, hasta que el Señor viene. En cuarto lugar, que es lo que quiero cerrar acá ya, que lo que hace el Espíritu Santo, aparte de sostenerte constante hasta que el Señor venga, es esto. Y quiero que resumirlo aquí. El sostenimiento del avivamiento, de la cultura. Cómo el Espíritu Santo, cuando se busca, la iglesia se sostiene constante en el avivamiento. La cultura se establece. Cuando se hacen estas tres cosas, la cultura se establece. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es lo primero? Te da carácter. Y usted comienza. Lo segundo, te aviva en la evangelización, o sea, en la comisión. Lo tercero, te hace de carácter constante. No por un tiempo, no en lo que tiene que ver con la experiencia, sino con la vivencia. Y usted dice, es que siempre está así. Siempre está así. Y uno dice, ¿qué es? Algo que me gusta de la iglesia del pastor Eduardo Cañas en Bogotá. Y yo lo miraba así. Y es que un día fuimos a un evento. Estábamos ahí en el evento y estábamos haciendo fila para la inscripción. Y al otro lado estaba otra fila. Y los de la otra fila hacían esto. Y el de aquí lo vio. Y el de aquí. Y decía, ¿qué están haciendo? ¿Por qué son así? Y cuando terminé yo de inscribir, me dijo, la hermana que le está haciendo así es porque te va a dar hospitalidad y te va a dar comida. Felices por servir. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, usted es feliz. Sea barriendo, sea limpiando. No es, otra vez me dejaron a mí la deseo y ya me la montaron. Siempre soy yo. No, feliz. Contentos por servir en el área de la hospitalidad. Y le dije, el pastor nos explicaba, para que eso suceda, ellos entran a un cuarto y allá tienen un cuarto. Y de allá no salen hasta que no hablan en lenguas. Estoy pensando aquí arriba también ponerlo ya. Sí. Hermano que tiene mala cara, venga, váyase para allá. 8 días de ayuno. Hasta que no hablen lengua no baja. Y le voy a decir a todas las hermanas así lo mismo, las hermanas. No, que mi marido no me lo aguanta, hermana. Vaya ya 8 días de ayuno y verá que eso ya se le quita. Ley en Bogotá, en la iglesia Manantial, es una ley que no hay ninguno que sirva en la iglesia sin bautismo. ¿Sabe qué pasa aquí conmigo por desobediente? Por desobediente como pastor, pongo mucha gente sin el bautismo del Espíritu Santo. Y me pasa
por ser calabaza. De todo. Por eso es muy importante que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, concluyo acá. ¿Cómo sostener esta cultura de avivamiento? Número 1, con una devoción, con tiempo de oración genuina. Escúchame bien, nunca digas es que no tengo tiempo al Dios del tiempo. Hermana Anita, decirle a Dios no tengo tiempo cuando Él es el Dios del tiempo. Lo que pasa es que estamos llenos de mundo y no separamos el tiempo para Dios. Hoy necesitamos darle el tiempo a Dios que a Él le pertenece. Y para eso, hermano, no diga no tengo tiempo, tengo que separar el tiempo. Eso es algo que usted debe de hacer. ¿Cuándo es el otro tiempo que tenemos de oración, pastor? Deme la fecha. Inscríbalo, le doy con un mes de anticipación la próxima vigilia. Ya se las vamos a dar. Dentro de un mes estaremos en vigilia. Separe ese tiempo, hermano. Van a haber 70,000 cosas siempre. Pero cuando el Espíritu Santo esté sobre ti con poder, hermano, no habrá nadie quien le quite esa vigilia. Todos los viernes hago vigilia virtual. Todos los viernes. Ahí se la mando hasta el celular para que se duerma conmigo, por lo menos ahí durmiendo en el celular. Una hermana me dijo, yo me quedé ahí dormido, pastor. 26, 27 y 28 de abril. Si usted no agenda, usted no llega. Si usted agenda como una cita médica, ahí estará con nosotros. Tengo una cita médica el 1 de abril. Ya la escribí. ¿Cuándo es 1 de abril? De este lunes en 8. Yo tengo que irme un día anterior. Tengo que separarla para llegar a Bogotá. Tengo que agendarla. ¿Qué tiene usted que para estar en un ayuno? ¿Por qué no viene al ayuno? Porque no agenda. 26, 27 y 28 de abril. Entonces, ¿qué necesitamos para sostener una cultura de avivamiento y dejársela a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos? Su tarea es como la mía. Mi tarea es levantar una generación llena del Espíritu Santo y dejarlos, en pocas palabras, preparar una nueva generación llena y dejar ese legado. Dejar una iglesia con legado, que hablen en lenguas, que prediquen la palabra. Es mi trabajo, preparar una iglesia y dejarla, que el día que yo muera dejé una generación de predicadores. Yo estoy trabajando en eso. Y su trabajo es dejar su hijo hablando en lenguas. Su trabajo es dejar a su hijo lleno del Espíritu Santo, porque si no va a sufrir. Hoy necesitamos eso. Segundo, una devoción continua en la palabra. Entonces, lo primero, una devoción, tiempo en oración y ayuno. Pero lo segundo, una devoción continua con la palabra. La mejor profecía no es la que dan en la iglesia, mira. La mejor profecía es la que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Ahí tenemos toda la palabra. Entonces necesitamos eso. Si usted quiere un avivamiento, oración, palabra. Tercero, predicación. Todo tiene que ver con lo que le acabé de decir. La comisión es la predicación suya. Cuando usted dice, yo estoy bautizado, debe de predicar. Es imposible, si yo no soy bautizado, callar. Yo no puedo callar. Cuando un verdadero bautismo llega a mí, Él me impulsa a abrir la boca y predicar. ¿Quién impulsó a Pedro a predicar? ¿La gente? ¿El pastor de Pedro? Nadie tiene que impulsarte. El Espíritu Santo es el que te... Y usted tiene que hablar. Cristo murió en la cruz, ustedes lo mataron, ustedes fueron los culpables, arrepiéntanse, porque así dice Juan 3:16, porque así dice el Salmo 91, porque así dice el Salmo 23, y se le sale la palabra y resulta el patrón convertido.
resulta su novio convertido y resulta todo el mundo convertido porque usted está lleno del Espíritu Santo. Entonces lo primero tiene que ver con la oración, con la devoción. Y Pedro y Juan y los apóstoles estaban aquí reunidos orando y llegaron y le dijeron: apóstoles, que se formó un problema en la iglesia, que por favor va a arreglarlo. No, Señor, tráigame 7. Y los delegó, pero ellos no negociaron. ¿Qué no negociaron? Hechos 6. ¿Qué no negociaron? La oración y la palabra. Nunca negocié la oración y la palabra, nunca. Su culto, aquí está. Yo puedo decirles a todos que con esta mano me sobran dedos para ver cuántas veces he faltado al culto. Y yo tuve 4 hijos, tengo 4 hijos, y tuve un camión y tenía que responder por todo. Pero algo que decía era: no voy a negociar mi culto, no lo voy a negociar. No voy a negociar mi tiempo de oración. Y un día dije: voy a ayunar. Y para ayunar me tocó parar el camión el sábado. Y lo paraba allá. Y me metí a orar. Y dije: Señor, si me vas a bendecir, me bendices de lunes a viernes. Y hay hermanos que pueden dejar un delegado allí y venirse a ayunar. Y hacen más que cuando están corriendo. Porque somos más fuertes cuando estamos de rodillas que de pie. ¿Dicen amén a eso? Y en cuarto lugar, una convicción genuina de fidelidad. Necesitamos la devoción en el tiempo de oración, una devoción continua en la palabra, un compromiso con la predicación y la predicación del evangelio, la evangelización, porque toda oración debe terminar en la predicación. Toda oración debe terminar en la predicación. Todo bautismo genuino del Espíritu Santo se nota en la comisión. Si una iglesia verdaderamente habla en lenguas y es llena del Espíritu Santo, se deja notar en la evangelización. Y en cuarto lugar, una convicción genuina de fidelidad, lealtad y confianza. Que eso, hermano, nosotros podamos desarrollar en esta iglesia. Pónganse de pies, por favor. No sé cuántos de ustedes dicen: pastor, yo soy sellado, pero no soy bautizado. Y esto le digo a todos: de pronto usted lleva en la iglesia mucho tiempo y lleva 15 años y no ser bautizado. ¿Cómo usted puede llegar a esta iglesia y decir: pastor, yo creí que era como la iglesia católica, llegar y devolverme? No, ni católico ni evangélico, no hay acá. Aquí hay la iglesia, volver a las raíces de la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo que predicaba la palabra, pero que era transformada en su carácter. Fueron transformados en su carácter, fueron transformados en la comisión y fueron transformados en su constancia. Eran hombres que predicaban a toda hora y eran constantes a toda hora, eran llenos del Espíritu Santo. Hoy necesitamos eso, que el Espíritu Santo en primer lugar transforme nuestro carácter. Si usted dice: yo necesito un cambio en mi mal genio, en mi ira, en mi enojo, yo todavía digo groserías, soy soez, tengo palabras soeces, todavía me tomo los tragos, todavía digo mentiras, todavía hago trampa jugando parqués. Hermano, que no se puede jugar parqués con ellos, que son tramposos. Juega uno tute y le hace el tute a uno. Usted que dice: uy, pastor, yo necesito cambiar, levante sus manos al cielo. Padre, bautiza tu iglesia. Pídale a Dios que esa hambre comience. Te aseguro que vas a cambiar. Te aseguro que vas a predicar como Pedro. Te aseguro que vas a ser constante como Pedro. Te lo aseguro. Que el Señor te cambiará por dentro y por fuera. Te lo aseguro, si dejas que el Espíritu Santo hoy inunde tu vida. Termina el culto y se acabó todo. No, termina el culto y te vas con el Espíritu Santo. Toda la semana Él va a trabajar en ti. Te va a hacer santo, te va a consagrar.
Él te va a decir: no hagas eso, no mires esto, no toques esto. El Espíritu Santo te guiará a toda la verdad.